Al matí de Catalunya Ràdio. En cuestiones de ética, ¿vamos bien o vamos mal? Bueno, eso, y la ética es una cuestión fundamentalmente personal, ¿no? Es que a veces te preguntan, ¿usted cómo cree que está la ética del país, ¿no? Y eso es un poco como si te preguntaran cómo está la digestión de... ¿Qué tal digiere España? Y uno dice, Claro. bueno, mire, pues unos digieren bien y otros tienen dispepsia, ¿no? O sea, no se puede... En la época de estar bien y de tal, bueno, pues ser bueno es fácil, ¿no? Empieza a ser algo complicado, un lujo, cuando las circunstancias son adversas. Eso es como en las películas esas de catástrofes, ¿no? En que empiezan que todo el mundo es amigo y todo el mundo está bien, pero luego cuando llega el terremoto y hay que salvarse, entonces unos empiezan a pisarle el cuello a los otros para llegar antes a la salida de emergencia, ¿no? Y la ética es un poco así. Pero bueno, yo creo que es interesante. Ética para Amador era un libro muy teórico, o más teórico, es decir, yo no trataba los problemas que entonces estaban, digamos, de moda, ¿no? Pues el divorcio, no sé qué, cosas que hoy ya no nos preocupan con tanta urgencia, sino que intenté dar los argumentos para reflexionar moralmente sobre esas cuestiones. Eso era ética para Amador. I aquí, i enllaçant amb la primera contesta de que no hi ha una digestió per tothom igual i una ètica per tothom igual, segurament al moment exigeix que no hi ha grans doctrines, sinó que cal que cadascú tingui el criteri suficient com per repensar el món. Claro, es que digamos, la ética no es un recetario. Ahora, claro, todos esos chicos, o muchos de esos chicos, han leído y han trabajado con la ética para Amador, ¿no? Que esa era un poco la gracia. Cómo a través de ese planteamiento ellos ven las cuestiones que les interesan hoy, sea en el terreno de la política, en el terreno de la sociedad, en el terreno de sus juegos, de sus diversiones, en el terreno de las relaciones humanas, del sexo, etcétera, ¿no? Y eso es un poco lo que... yo no trataba, por supuesto, de darles un dogma, sino simplemente de tú a tú, de discutir con ellos y también un poco de ofrecerles resistencia ante ciertos tópicos, porque educar no es dar la razón a los jóvenes, sino darles razones y, por lo tanto, de alguna manera también chocar con las suyas. Tenim una crisi econòmica. Com estan actuant els nostres governs? Bueno, creo que en España la dramática situación de paro, etcétera, no ha provocado todavía más crispación y más problema social gracias a que aquí funciona una ONG extraordinaria que es La Familia, ¿no? Y todos, incluso los jubilados, tenemos a nuestro No se alrededor. señale, que usted no pare. Yo soy un jubilado móvil. Pero es verdad que todos tenemos alrededor personas que dependen de alguna manera de nosotros, etcétera. Porque es evidente que ha habido primero se ha dejado libre una fiera peligrosa que son los mercados. Yo creo que es necesario que el mercado y ese afán de lucro que a veces... Bueno, ese afán de lucro es un motor que es, digamos, si quieres, como el sexo. El sexo es imprescindible para la reproducción de la vida, pero también puede llevar a cometer desmanes, violaciones, etcétera, etcétera. La idea esa, a mí me escandaliza esa idea de yo paso de política, que eso además es una cosa que se ha inducido. Claro, si todo el mundo dice que los políticos son todos malos o no sé qué tal, se quitan las ganas a los jóvenes de intervenir positivamente en política. Yo a veces oigo hablar a la gente de los políticos como aquellas señoronas de antaño hablaban del servicio. ¿Cómo está el servicio? Ya no hay servicio como el de antes. Ya no se habla de los políticos, ya no hay ningún Churchill, tal. Bueno, ese tipo de cosas hace primero que los jóvenes y otras personas no tan jóvenes se desinteresen de la política y entonces dejamos el campo a los que están interesados en la política, a veces no por razones tan limpias como debieran, ¿no? Vostè no s'ha sentit lliure, per exemple, al País Basc, que ha estat amenaçat durant una pila d'anys. Bastante tiempo. Lo que pasa es que abandonar la violencia es como bajarte de un tren. Es decir, tú puedes bajarte de un tren porque has llegado a la conclusión de que vas en dirección opuesta, que es contrario a tus intereses, y entonces te bajas porque dices, no, voy mal, esto no puede ser. Y puedes bajarte del tren porque has llegado a la estación y dices, bueno, ya estoy, y entonces me he dejado del tren. Todo lo que tenemos que ver es si el mundo de ETA, los etarras, etcétera, se bajan del tren porque han llegado a la conclusión de que la violencia es mala, inhumana, destructora de la sociedad, etcétera, etcétera, como creemos muchos, o porque creen que ya han conseguido lo que pretenden. Es decir, atemorizar lo suficiente a la gente como para que ya les vote sin más y les apoye diciendo, bueno, hay que votarles porque si no se van a enfadar y van a volver otra vez a utilizar la violencia. Entonces, eso es lo que tenemos que aclarar. Si se bajan porque se han dado cuenta de que iban en dirección contraria y mala, o si se bajan porque creen que han llegado a la solución y a la acción que buscaven. A Catalunya el procés és diferent. No hi ha hagut violència,
I des de l'11 de setembre es demana, per exemple, la independència. Com veu aquest moment d'activisme de la gent propositiu amb un element que fins ara era nou per massiu, diguéssim. Sempre havia existit, però potser no amb les magnituds que reflexiona ara la sociologia. En la manifestación del otro día, la gente, cada uno iría por sus razones y mucha otra gente no fue, pues como es natural. Ahora, luego los lemas, etcétera, eran un poco sorprendentes, ¿no? Yo me parece que daba la impresión de que se estaba aprovechando la crisis para decir, bueno, nosotros ahora nos levantamos de la mesa de juego, puesto que, en fin, antes de empezar a perder, ¿no? Yo, sinceramente, me daba la impresión de que es algo parecido a lo de este millonario francés, el Bernard Arnault, el dueño de Louis Vuitton, que es la fortuna más grande de Francia, que cuando se le planteó la reforma fiscal que ha planteado Hollande, inmediatamente se planteó en el inicio diciendo que él quería un pacto fiscal propio, que él aportaba muchísima riqueza a Francia, que no quería pagar esos impuestos, etcétera, etcétera. Como le dijeron que no y que tendría que pagar los impuestos como los demás, dijo, entonces me haré belga. El independentismo en buena medida nació porque las posesiones que tenía Cataluña en Cuba, etcétera, etcétera, Cataluña esperaba que el Estado español fuera capaz de defender esas posesiones coloniales. El Estado español estaba de capa caída, no tenía barcos, no tenía fuerza, y cuando falló el Estado en la defensa de esos intereses, entonces hubo gente que dijo, entonces este Estado no nos interesa. Bueno, eso puede ser una razón humana, prudencial, etcétera, pero claro, despierta menos simpatías que si decimos, es que yo soy un incomprendido. No, a lo mejor hay gente que dice, bueno, yo creo que me puedo salvar solo mejor que con los demás, que puedo sacar más rendimiento si, aprovechando que nosotros tenemos una serie de ventajas industriales, etcétera, en buena medida debidas al proteccionismo del Estado mismo, pero que ahora nos interesa más irnos por otro camino. Bueno, eso es razonable, o sea, es comprensible, pero quizá despierta menos simpatía que si uno se dice que es una víctima de las circunstancias, ¿no? Senyor Sabater, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Ara més que mai, rigor, proximitat, pluralitat, compromís. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.